Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Hola muchachos. Ahora nos toca hablar de las ondas sonoras, en esta parte de ondas del curso de fluidos, ondas y temperatura. Y vamos a dar primero que nada, como de costumbre, primero un repaso y después vamos a entrar al tema, ondas de sonido. Bien, vamos a comenzar el repaso. En la presentación anterior analizábamos los efectos debidos a las fronteras para el caso de una cuerda combinada, es decir, una cuerda con una densidad de masa en una parte de ella y en la otra una densidad de masa por unidad de longitud diferente. Y encontrábamos que para describir lo que estaba ocurriendo teníamos una función de onda y de x, t que se podía separar en dos partes, para la parte antes de la frontera y para la parte después de la frontera, en donde en la parte antes de la frontera considerábamos que era para x menor que 0, considerábamos la posibilidad de tener nuestra onda incidente y nuestra onda reflejada, aún sin saber qué características debían tener las respectivas amplitudes, y para la segunda parte también era una onda sinusoidal, pero en este caso nada más considerábamos la amplitud de la onda transmitida como AV' y decíamos que continuaba la propagación en esa dirección. Pues bien, es muy importante tomar en cuenta las condiciones a la frontera. La primera condición a la frontera es suponer que la cuerda que viene del lado izquierdo coincide con la cuerda del lado derecho, es decir, la cuerda no se rompe. Entonces, la función de onda a la posición 0 que viene incidiendo es igual a la función de onda que continúa, digamos, en 0 más, pues. Esa sería la primera condición de contorno. La segunda se refiere a que la parcial de la función de onda con respecto a la dirección de propagación valuado en la frontera son iguales. Y haciendo estas consideraciones, considerando las funciones de onda y sus condiciones de contorno, habíamos sustituido esas funciones de onda en ellas y encontrábamos una relación entre la onda incidente, la onda transmitida y la onda reflejada. Veíamos las amplitudes A', A' y AV' y obteníamos dos relaciones. Y de ahí podíamos obtener el llamado coeficiente de reflexión, que es una relación entre la amplitud de la onda reflejada con respecto a la onda incidente y se puede expresar en términos de los números de onda K1 y K2. En este caso es K1 menos K2 sobre la suma de ambas K1 y K2, y el de transmisión es T, que es la relación entre la onda transmitida y la onda incidente. Bueno, no la onda, sino la amplitud. Y viene siendo igual a 2 veces K1 sobre K1 más K2. Posteriormente nos fijábamos en 4 posibles casos. El primer caso era cuando el número de onda angular K1 era igual al K2, cuando K1 es menor que K2, y el caso contrario, cuando K1 es mayor que K2, y para el caso cuando K2 es muy grande. El caso K1 y K2, uno dice, bueno, lo que pasa es que no hay frontera realmente, y lo que nos refleja el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión es que en efecto, para un caso R es igual a 0, en tanto que T es igual a 1. Eso quiere decir que no hay reflexión, toda la onda se transmite. Es claro, porque es como si tuviéramos una sola cuerda. En el caso cuando K1 es menor que K2, eso significa que venimos desde, la onda incidente viene por una cuerda que tiene una densidad de masa por unidad de longitud inferior a la que se encuentra posteriormente. Y encontramos que nuestro coeficiente de reflexión nos dice que da un número negativo.
que era lo que ya habíamos visto cuando veíamos los casos extremos. Decíamos, existe un cambio de fase. Cuando K1 es mayor que K2, eso quiere decir que venimos de una cuerda gruesa, y bueno, no gruesa, sino más densa que la que continúa. En ese caso, tenemos que R es mayor que 0. Eso significa que la onda se refleja, pero no hay cambio de fase. Y esto incluye el caso en que teníamos una cuerda con una terminación libre. El caso K2 muy grande nos lleva a que R tiende a -1 y T tiende a 0. Y este es el caso justamente de la terminación fija, es decir, cuando estamos con una cuerda atada, digamos, por ejemplo, a un poste. Ahora viene un ejercicio del cual no les voy a dar la solución. Por favor, primero quiero que lo intenten y después la discutimos. La vamos a discutir en el foro. La pregunta es, ¿cambia la frecuencia de una onda sinusoidal al pasar de una cuerda con densidad de masa mu1 por unidad de longitud a otra cuerda unida a la primera, pero con densidad de masa diferente mu2? Y si es así, ¿cómo cambia esa frecuencia? El inciso B de este ejercicio dice, ¿cambia la correspondiente longitud de onda? Y si es así, ¿cómo cambia? Traten de pensarlo, traten de plantear sus ecuaciones y posteriormente les recomiendo que vean el video que aparece en la liga que les estoy poniendo aquí. Y después verifiquen con lo que habían ustedes analizado. En la presentación anterior también habíamos visto la transferencia de energía por ondas sinusoidales en una cuerda. Habíamos concluido que tanto la energía cinética como la energía potencial por unidad de longitud de onda estaban dadas por 1/4 de mu omega cuadrada a cuadrada por lambda, de tal manera que la energía total, E lambda, está dado por medio de mu omega cuadrada a cuadrada lambda. Dado que la potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo, y vamos a suponer que el flujo que la potencia es la misma a lo largo del tiempo, podemos simplemente reescribirla como E lambda sobre período. De tal manera que la potencia que se transfiere por una onda sinusoidal en una cuerda está dada por 1/2 de mu omega cuadrada a cuadrada b. Esta expresión vale para casos más generales que una cuerda y lo que nos está diciendo es que la potencia es proporcional a la amplitud de la onda incidente al cuadrado y que la potencia es proporcional a la frecuencia de dicha onda. Y ahora sí, podemos comenzar con las ondas de sonido después del repaso anterior. Comenzamos hablando de las características de las ondas sonoras. En primer lugar, son ondas longitudinales, viajan a través de cualquier medio material y su velocidad depende de las propiedades del medio. Aquí les voy a poner una escala que va de 0 a 1 MHz para tratar de ver más características de las ondas sonoras. Tenemos que esta escala la podemos dividir en 3 áreas: el área audible, el área ultrasónica y el área infrasónica. El área audible. Llamamos área audible a aquella en que los humanos podemos escuchar. Esa área va aproximadamente de 20 Hz a 20.000 Hz. El área ultrasónica es el área en que algunos animales como el murciélago o el delfín pueden emitir sonidos y escucharlos. Y la área infrasónica está abajo de los 20 Hz, en contraposición con la ultrasónica que va arriba de los 20 kHz.
y los usan animales como el elefante o el gato cuando está ronroneando. Y bueno, esto es con respecto a la frecuencia. Ahora vamos a hablar de la velocidad del sonido. En una cuerda, si ustedes recuerdan, la velocidad de propagación de una onda está dada como la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda sobre la densidad de masa de la cuerda por unidad de longitud. Entonces, vamos a suponer que tenemos un tubo donde hay un gas. El gas no le hacemos nada, no lo molestamos. Tenemos allí un pistón con el que ahora sí lo vamos a molestar. Entonces, si movemos el émbolo, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una región de aire comprimido. Y después ya no hacemos más. Entonces, ese aire comprimido va a viajar, va a ser como un pulso, como en el caso de una cuerda, y va a viajar a lo largo del tubo. Entonces, en una cuerda, como dijimos, la velocidad era igual a la raíz cuadrada de una propiedad elástica que venía siendo la tensión de la cuerda dividido entre una propiedad inercial que era la masa. Así pues, la velocidad de las ondas de sonido en un medio dependerá de una propiedad elástica y de una propiedad inercial, es decir, dependerá de la compresibilidad y de la densidad del medio. Así, la velocidad del sonido en fluidos estará dada por la raíz cuadrada de B, el módulo de compresibilidad, entre ρ que es la densidad de masa. Y en el caso de varillas, cuando estamos haciendo una transmisión a través de una varilla, será proporcional a la raíz, bueno, más bien será igual al módulo de Young dividido entre ρ y de eso tomamos la raíz cuadrada. La velocidad de las ondas de sonido también depende de la temperatura del medio, puesto que la temperatura afecta las propiedades del medio. Para el sonido viajando a través del aire, el cambio está dado por esta expresión matemática que relaciona la velocidad y la temperatura medida en grados Celsius. Es 331 metros sobre segundo por la raíz de 1 más la razón de Tc sobre 273 grados centígrados. El 331 metros sobre segundo es la velocidad del sonido en el aire, pero a 0 grados centígrados. A 20 grados centígrados, si uno hace el cálculo, se encuentra con que la velocidad del aire es igual a aproximadamente igual a 343 metros sobre segundo, que es aproximadamente igual a 1/3 de kilómetros sobre segundo. Es decir, por ejemplo, si ustedes oyen un ruido, digamos el ruido que se produce después de que se vio un relámpago, entonces ustedes pueden contar el tiempo entre que vieron el relámpago y escuchan finalmente el sonido del trueno. Entonces, si ustedes quieren calcular a grosso modo la distancia en kilómetros al punto de caída de un rayo, entonces lo que tienen que hacer es ver cuántos segundos pasaron y lo dividen entre 3 y 0 aproximadamente la distancia en kilómetros al punto de caída. Aquí simplemente les voy a poner la velocidad del sonido en metros sobre segundo de diferentes medios. Aquí, por ejemplo, para los gases, les pongo para el hidrógeno y el helio a 0 grados centígrados. En hidrógeno es mucho más rápida la propagación que en el oxígeno, por ejemplo. En los líquidos también hay propagación de sonido, es mucho más alta que en los gases, solamente con la excepción del tetracloruro de carbono, que es aproximadamente la del helio a 0 grados centígrados. En sólidos es todavía más alta y depende del sólido. Entonces, por ejemplo, el vidrio Pyrex, es de 5.640 metros sobre segundos,
y materiales más suaves como la goma sería de 1600, que sería aproximadamente parecida a la del agua salada. El siguiente ejercicio también les voy a pedir que por favor lo suban al Moodle. El inciso A dice: encontrar la velocidad del sonido en el agua, la cual tiene un módulo de compresibilidad de 2.1 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado a la temperatura de 0 grados centígrados y tiene una densidad de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. El segundo, o sea, el inciso B, dice que los delfines usan ondas sonoras para localizar comida. Los experimentos han mostrado que un delfín puede detectar un blanco de 7.5 centímetros a una distancia de 110 metros, aun y cuando el agua esté sucia. Por un taquito a esa distancia, ¿qué tanto tiempo pasa entre el momento en que el delfín emite un pulso sonoro y el momento en que el delfín escucha su reflexión y por lo tanto detecta la distancia del blanco? La solución al inciso A es 1.4 kilómetros sobre segundo y la solución al inciso B es 0.14 segundos. Igual, como les he recomendado siempre, primero hagan el ejercicio, comparen el resultado. Si hay algo que no checa, entonces vuelven a probarlo. Pueden también escribir sus dudas y sus preguntas en el foro correspondiente en el Moodle. Como ya habíamos comentado previamente, podemos hacer un pulso un pulso sonoro si tenemos un gas encerrado en un tubo estrecho, y ese pulso sonoro será unidimensional si lo tenemos accionado mediante un émbolo. De igual manera podemos producir ondas sonoras periódicas unidimensionales si tenemos un gas y tenemos un pistón oscilando de manera armónica en uno de sus extremos. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen animada en donde en el lado izquierdo tenemos ese efecto del péndulo que avanza y se regresa, y eso nos genera pulsos que van avanzando a lo largo del tubo. En la parte de abajo está la gráfica indicando la onda de presión, en donde se ve que en las partes oscuras de la animación es el máximo y en la parte más clara es los mínimos de la onda que se está teniendo. Del lado derecho tenemos lo mismo, nada más que a una frecuencia mayor. Es decir, lo que estamos generando son compresiones en el gas y rarefacciones. Se llama rarefacción a la parte de los mínimos. Se le llama así no porque sean extraños ni porque no haya nada peculiar, sino simplemente se dice que el aire es raro en esa región porque quiere decir que hay menos que en las otras regiones. Es raro, es escaso. Entonces, conforme estas regiones viajan en el tubo, entonces cualquier elemento, cualquier moleculita que esté por aquí adentro, lo que está haciendo es moverse de manera armónica y paralelo obviamente a la dirección de la onda, porque estamos hablando de ondas longitudinales. Entonces, podemos hablar de lo que se llama una onda de desplazamiento, que quiere decir que tenemos un movimiento armónico. En este caso, en lugar de ponerlo sinusoidalmente, lo ponemos cosinusoidalmente para implicar que la amplitud máxima es al tiempo t igual a 0. Entonces tenemos s de x igual a s máximo coseno de kx, que sería la longitud de onda, 2pi sobre la longitud de onda por x, menos omega t, siendo omega la oscilación con la que estamos induciendo esa onda. Muy bien, esa S es el movimiento de las moléculas del gas, pero vamos a hablarlo en términos de presión. Entonces, ¿cómo es la variación de la presión del gas? Bueno, la variación de la presión del gas tiene que ver con la variación P que se tiene en un punto con respecto a la P0, es decir, cuando el gas
no está molestado, cuando no tenemos ninguna perturbación de ese gas. Ese sería mi valor de equilibrio. Vamos a considerar una región del tubo que obviamente va a tener, es una región diferencial, va a tener un volumen de B, y en esa región va a haber una ρ que vamos a considerar en esa región homogénea, es decir, constante. Entonces, el diferencial de masa estará dado por igual por ρ por dB. Entonces, la presión del lado izquierdo será P y la presión del lado derecho será P más una variación de P. En este caso, una variación con respecto de X. Por eso lo estamos poniendo como la parcial de P con respecto a X por una diferencial de X. El volumen, ese diferencial de volumen está dado por A, siendo A el área del tubo, la sección transversal, por el diferencial de X, que será el largo en la dirección X. Entonces, la suma de fuerzas en X va a ser la fuerza que se está sintiendo del lado izquierdo de ese elemento de volumen, menos la fuerza que se está sintiendo en el lado derecho de ese elemento de volumen, es decir, AP menos A, que multiplica AP más la variación de P con respecto a la posición. Ahora, por un lado, la fuerza, la suma de fuerzas, va a estar dada por una resultante que va a ser la masa, en este caso dm, por la aceleración, que va a ser la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Entonces, la diferencial de masa es ρ por dB, entonces nos queda ρ por dB, segunda derivada de S con respecto a T, y va a ser igual a ρ por A por dx, que eso va a ser nuestro ρ dB, por la segunda derivada de S con respecto al tiempo. Y ya comparando esta ecuación que está aquí con la que está arriba, tenemos que entonces ρ por la segunda derivada de S con respecto del tiempo va a ser igual a menos la derivada parcial de P con respecto de X. Ya que tenemos la onda de ese desplazamiento, vamos a ver cómo se traduce esto en términos de presión. Entonces, nuestra onda de desplazamiento dijimos que era proporcional al coseno de kx menos omega t con una amplitud S máxima. Aquí está la representación gráfica de esa onda de desplazamiento. Entonces, si sacamos la segunda derivada del desplazamiento con respecto del tiempo, nos va a quedar menos omega cuadrada S máximo coseno de kx menos omega t. Sustituyéndolo en la ecuación correspondiente en la parte de arriba, nos va a quedar que esto va a ser igual a menos ρ omega cuadrada S máximo coseno de kx menos omega t, y esto va a ser igual a menos la derivada parcial de p con respecto de x. Podemos cancelar signos y podemos integrar en x porque estamos hablando solamente de la coordenada x, entonces integramos y tenemos que p va a ser igual a omega cuadrada S máximo ρ sobre k seno de kx menos omega t más P0, en donde P0 es la presión en equilibrio. Entonces, el cambio de presión estará dado por P menos P0, y entonces vamos a reescribir la parte de arriba, es decir, en lugar de poner omega cuadrada, vamos a poner aquí un omega, y el otro omega lo vamos a poner acá. Aquí tenemos nuestro K, aquí lo volvemos a poner, nos va a quedar S máximo, aquí, nos va a quedar ρ, aquí está ρ, y nos va a quedar seno de kx menos omega t. Entonces, sabemos nosotros que podemos escribir todo este conjunto como una amplitud, que es amplitud de P máximo seno de kx menos omega t. Es decir, lo que va a ocurrir es que nuestra onda de presión va a estar desfasada con respecto a nuestra onda de desplazamiento en 90 grados. Y nuestra dp máxima, y para eso reacomodamos los términos
en la forma que aquí indicamos, va a ser igual a ρ por B, porque omega entre K es igual a B, por omega por S máximo. Ese va a ser el valor de nuestra presión máxima. Y ahora vamos a ver cómo es nuestra potencia. Recordamos que nuestra potencia es el cambio de energía con respecto al tiempo. Entonces vamos a escribirla como la energía por unidad de longitud sobre el periodo. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso ponemos un delta de K y ponemos un delta de M. Nuestra función de onda para el desplazamiento de las moléculas dijimos que era S máximo coseno de kx menos omega t, de tal manera que al tiempo t igual a 0, nuestro cambio en energía cinética estará dada por la expresión que estoy poniendo abajo. Y ahora, si nos vamos y consideramos que los deltas son diferenciales, entonces podemos integrar la K por unidad de longitud de onda, haciendo la integral de 0 a lambda de lo que tenemos adentro, que es esto que habíamos puesto acá. Esto ya se supone que lo calcularon ustedes y nos va a dar que esto va a ser igual a 1/4 de ρa omega sm max, esto al cuadrado por lambda. Y entonces, si hacemos lo mismo para la energía potencial, vamos a encontrar la misma relación, porque es un oscilador armónico. Entonces la energía por unidad de longitud de onda va a ser K lambda más U lambda, y esto va a ser igual a 1/2 de ρ a omega sm máximo al cuadrado por lambda. Todo muy parecido a como lo habíamos hecho en las cuerdas. Entonces la potencia va a estar dada por esta expresión. Recuerden que para una cuerda era 1/2 de mu ρ cuadrada a cuadrada b. Aquí tenemos 1/2 de ρ, o sea, el ρ va en lugar de la mu. La omega cuadrada, aquí está. La a cuadrada, que era 2, en este caso no confundir, esta es área, esta es la amplitud al cuadrado, que viene siendo nuestra S máxima, o sea, omega cuadrada a cuadrada es este término omega S máximo al cuadrado, esta parte de aquí, y por la velocidad. Y aquí tenemos nuestra masa por unidad de longitud, que viene siendo nuestra mu. Una vez que hemos hablado de potencia, vamos a hablar de intensidad de una onda, que es un concepto un poco más fino. Se define a la intensidad como potencia por unidad de área. Es la razón a la cual la energía es transportada por el paso de la onda a través de una unidad de área perpendicular a la dirección a la cual viaja la onda. En el caso de nuestras ondas en el tubo, pues simplemente esa área será la sección transversal. Entonces nuestra intensidad de nuestra onda va a ser nuestra potencia por unidad de área, P sobre A. Entonces, como habíamos encontrado en la diapositiva anterior, la potencia está dada por esta expresión, y para ondas periódicas sonoras, entonces vamos a tener que nuestra intensidad simplemente va a desaparecer el área de esta parte de aquí, y nos va a quedar 1/2 de ρ por B, omega S máximo, eso al cuadrado. Aquí podemos ver que la intensidad es proporcional a la amplitud máxima al cuadrado y también es proporcional a omega cuadrada. Como la delta P, es decir, el cambio de presión máximo que se tiene, está dado por ρb omega S máximo, entonces, en términos de la presión, nos va a quedar que I es igual a delta P al cuadrado máximo sobre 2 por ρ por B. Ahora, una cosa muy interesante es cuando tenemos una fuente puntual, por ejemplo, en el caso de una explosión. Entonces, allí vamos a hablar de intensidad promedio. Entonces, supongamos que tenemos nuestra fuente puntual en el centro, y entonces la intensidad tenemos que considerar ahora no un tubo, una sección transversal de un tubo, sino una esfera.
Entonces, si vemos de una sección transversal de esa esfera, vamos a tener nuestra longitud de onda, porque nuestra onda está periódica, viaja con una velocidad v, nuestra onda, y supongamos que estamos escuchándola o estamos sensándola a una distancia r. Entonces, el área va a ser 4πr². Entonces, la intensidad va a ser la potencia promedio dividido entre el área, que va a ser 4π entre r². Bien, y ahora hagamos un ejercicio. El ejercicio dice que el sonido más leve que puede escuchar el oído humano puede detectar a la frecuencia de 1 kHz, correspondiente a una intensidad de aproximadamente 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. A este se le llama umbral de la escucha. Y los sonidos más fuertes que el oído puede tolerar a esta misma frecuencia corresponden a una intensidad de aproximadamente 1 watt sobre metro cuadrado, o sea, 12 órdenes de magnitud. A este número se le llama el umbral del dolor. Determinar la presión, la amplitud de la presión y la amplitud de desplazamiento asociado con estos dos límites. Por favor, hagan primero el intento de resolverlo, después vean la respuesta y si no les sale, vuélvanlo a hacer. Bien, el resultado para la amplitud de la presión es 2.87 por 10 a la menos 5 newtons sobre metro cuadrado. Comparemos qué razón tiene la presión atmosférica, que sería nuestra presión en equilibrio, con respecto a la presión esta que estamos dando, es decir, P menos P0. Si hacemos esa relación, sabemos que la presión atmosférica es aproximadamente 10 a la 5 pascales y vamos a dividirlo sobre, no 2,87, sino sobre 3 por 10 a la menos 5. Eso nos da 1/3 por 10 a la 10. Eso significa que podemos reconocer de entre 10 a la 10 3 partes. Así de sensible es el oído humano. Respecto a la amplitud del desplazamiento, el número es 1.11 por 10 a la menos 11 metros. O sea, es muy poquito. Es mucho menos que el de un átomo. Y por lo que respecta al umbral del dolor, la solución está dada como 28.7 newtons sobre metro cuadrado y como 1.11 por 10 a la menos 5 metros. El siguiente ejercicio dice, supongamos que tenemos una fuente puntual que emite ondas sonoras con una potencia promedio de 80 watts. Inciso A, encontrar la intensidad a 3 metros de la fuente. Inciso B, encontrar la distancia a la cual la intensidad del sonido es de 1 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado. Las respuestas son 0.707 watts sobre metros cuadrados. Y esto ya está cercano al umbral del dolor. Y la distancia a la cual se tiene una intensidad de 1 por 10 a la menos 8 es de 2.52 por 10 a la 4, es decir, 25 kilómetros aproximadamente. Como había comentado anteriormente, el oído humano detecta 12 órdenes de magnitud. Por ello, conviene usar escala logarítmica. Entonces se habla de niveles beta medidos en una cosa que se llama decibel. Un decibel es 10 veces el logaritmo en base 10 de la intensidad que consideremos sobre una intensidad 0 promedio.
Es la intensidad en cuestión y va a ser con respecto a la intensidad de referencia. Si consideramos la intensidad de referencia como el umbral de la escucha, que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados, entonces, si la intensidad es 1 watt sobre metro cuadrado, ¿qué valor tendremos para beta? Beta, que es, para el caso del umbral del dolor. Bien, en ese caso va a ser 120 decibeles, lo cual equivale a 12 beles. Si la intensidad fuera de 1 por 10 a la menos 12, ¿cuánto sería beta? En efecto, beta sería 0 decibeles. El siguiente ejercicio dice, tenemos dos máquinas idénticas posicionadas a la misma distancia de un trabajador. La intensidad del sonido producida por cada máquina en la localización del trabajador es 2 por 10 a la menos 7 watts sobre metros cuadrados. Encontrar el nivel de sonido escuchado por el trabajador. En dos casos diferentes. Uno, cuando una sola de las máquinas está operando, y en el otro caso, cuando ambas máquinas están operando. Si hacen los cálculos, van a encontrar de que cuando tienen una máquina operando, el nivel son 53 decibeles. Antes de hacer el inciso B, esperarían que fuera el doble de decibeles. Hagan la operación y van a encontrar que solamente son 3 decibeles más. O sea que tienen que pensar que la escala de decibeles es escala logarítmica y puede ser engañosa para nuestro sentido de la escucha. Y bueno, aquí les muestro como final de esta plática la respuesta auditiva en función del nivel de sonido y en función de la intensidad, que bueno, son unas cosas equivalentes, nada más que unas están dadas en watts sobre metros cuadrados y otros están con respecto al nivel de la escucha. Y para diferentes frecuencias. Como ya les había comentado previamente, para el ser humano, la zona auditiva está entre 20 Hz y 20 kHz. Entonces, aproximadamente, el umbral del dolor es más o menos constante. O sea, a 1 watt sobre metro cuadrado, estamos en 120 y algo, y es más o menos constante. En cambio, el umbral de la escucha es más alto para frecuencias bajas, luego después disminuye por ahí de los 2000 Hz y luego vuelve a aumentar. Entonces es diferente, pero esta es la forma en que nosotros escuchamos. Y bien, en la siguiente presentación hablaremos de más acerca de las ondas sonoras.